es un lenguaje compilado. El programa fuente escrito en C++ se compila en un código objeto que luego se puede ejecutar para producir una determinada salida, ¿verdad? El propósito del programa. Mientras que Java es compilado e interpretado. Tú sabes que primeramente Java genera los bytecode y la máquina virtual entonces interpreta esos bytecode para convertirlo finalmente al lenguaje de máquina. Esa es la segunda gran diferencia. La tercera es en la portabilidad. Sabes que ese no es un lenguaje portable. O sea, debe compilarse para la plataforma que se va a utilizar. Mientras que Java, sin embargo, es diferente. O sea, porque genera los bytecode y el bytecode ya simplemente la máquina virtual de la plataforma específica que interpreta esos bytecode. Los bytecode son comunes a las diferentes plataformas. Y ahí la gran diferencia en la parte de portabilidad. En gestión de memoria, la gestión de la memoria en C++ es manual. Necesitamos asignar, desasignar memoria manualmente usando los operadores nuevo y eliminar, tal como escribimos ahí. En Java la gestión de memoria está controlada por el sistema. En cuanto a herencia múltiple, C++ admite varios tipos de herencia, incluidas herencias únicas y múltiples, aunque existen problemas derivados de múltiples herencias, pero C++ utiliza la palabra clave virtual para resolver los problemas. Java solo admite herencia única, aunque sabemos que los efectos de la herencia múltiple se pueden lograr utilizando las interfaces, ya que una clase puede implementar una cantidad ilimitada de interfaces, y ahí implícitamente es como si fuera herencia múltiple. En cuanto a comentario de documentación, C++ no tiene soporte para comentario de documentación, mientras que Java inclusive tiene una herramienta para generar la documentación a partir de los comentarios de documentación, tal y como comenté el otro día, y que vamos a ver, vamos a estar viendo más adelante con mayores niveles de detalle, obviamente. En cuanto a soporte de hilo, C++ no tiene soporte de su proceso incorporado, se basa principalmente en bibliotecas de subprocesos de terceros. Java posee soporte de subprocesos, son los hilos, ¿verdad? Incorporados con una clase de su proceso. Podemos heredar la clase de hilo y luego anular el método de ejecución, etcétera, etcétera. O sea, Java es mucho más versátil en cuanto al tema de los hilos. En cuanto a lo que son similitudes entre ambos lenguajes, C++ y Java son un lenguaje de programación orientado a objetos. Es una similitud, tienen una sintaxis similar. Sabe que el Java se hizo o sea, tomando de referencia el C++, aunque sabemos que incorpora muchísimas cosas adicionales, ya que se orientó a poder desarrollar aplicaciones web, o sea, con más facilidad. Entonces ya incorporó un conjunto de temas relacionados a eso, más el tema de la portabilidad, que aunque nació a partir de C++, pero que realmente tiene sus características que son de ahí intrínsecas a Java. La sintaxis de los comentarios es idéntica. Los bucles como while, for, etcétera, y las declaraciones condicionales como if, else, switch, etcétera, son similares. Ambos tienen los mismos operadores aritméticos y relacionales. La ejecución de los programas en C++ y Java comienza desde una función principal. Tienen los mismos tipos de datos primitivos. Muchas de sus palabras claves son las mismas. O sea, tienen sus similitudes. Entonces ahí, con eso estaríamos cubriendo lo que es la primera unidad, que es más bien ver las generalidades del lenguaje, ¿entiendes? El alcance, la plataforma, etcétera, etcétera. Es una parte meramente teórica. Ya en la segunda unidad, aunque arranca con un tema de teoría, porque obviamente que hay que hablar de cómo es que funciona un programa en Java, de palabras reservadas, hay que hablar de lo de operadores lógicos, operadores aritméticos, relacionales, asignación, ¿entiendes? Pero también ya vamos a estar viendo ejemplos prácticos. Sí, una cosa de lo que me he percatado al yo programa con C++, C Sharp y Java es que Java
como una combinación de entre C++ y C Ujú. Sharp, pero más de C Sharp visualmente. Lo que pasa es que C Sharp eh, se hizo, es al revés. C Sharp realmente se hizo o sea, como en referencia a C++ y a Java, ¿entiendes? Entonces cogió lo robusto de C++ y cogió esa versatilidad de Java en cuanto al tema de los desarrollos orientados, o sea, para soluciones web, ¿entiendes? Entonces, pero sí tiene mucha similitud el C Sharp, obviamente, y el Java. Ah, entonces fue C Sharp el que se inspiró de Java. Ok. Uh-huh. Bueno, la unidad 2 estaremos escribiendo, compilando y ejecutando aplicaciones. Ese es el tópico principal. Entonces, el objetivo general de esta unidad, conocer todo lo concerniente a la estructura general de una aplicación Java, así como también las herramientas para su escritura, su compilación y ejecución. En cuanto a lo que es el ambiente de programación, vamos a estar viendo cuatro temas ahí. Primero es desarrollo de programas en Java. Le sigue crear y ejecutar el programa Java usando un IDE. Después, o sea, un ejemplo de crear y ejecutar un programa Java utilizando el editor y las herramientas de línea de comando JDK. Eh, y finalmente vamos a estar viendo en este apartado diferenciar errores de sintaxis y error de tiempo de ejecución. Entonces, en cuanto a lo que son los editores para poder, ¿verdad?, codificar mi programa Java, como ya hemos hablado anteriormente, o sea, o puedo hacerlo por cualquier editor de texto, llámese Notepad, Spark, Bloc de Nota, JEdit, etcétera. Cualquier editor me sirve para hacer un programa Java. Lo que pasa es que un editor es bastante complicado porque tú tienes que realmente recordarte de toda la librería, cómo importarla, o sea, la ruta de cada librería, y no tiene ayuda ¿verdad? En el tiempo que usted esté escribiendo el código, que te vaya indicando si tú cometiste un error, ¿verdad?, de sintaxis en alguna intrusión. O sea, él simplemente cuando tú compiles, que te vas a dar cuenta de lo que pusiste en mal, si te faltó un punto y coma al final de una intrusión, etcétera, etcétera. Entonces, uno lo dice siempre que está la posibilidad de hacerlo ahí, pero lo cierto es que casi nadie escribe código utilizando un editor de texto. O sea, más bien ya todo el mundo va y busca el líder de su elección, como estaba hablando ahorita. O sea, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, etcétera, etcétera. O sea, hay varios IDE. Entonces, nosotros aquí vamos a estar trabajando con Eclipse. Aquí tenemos un pequeño gráfico donde se muestra más o menos lo que son o sea, las fases de desarrollo de un programa Java. Más adelante vamos a ver un chisme de detalle de la fase. Esto es importante decirlo porque realmente ya cuando uno comienza a tirar código, uno no ve las cosas que está viendo aquí. O sea, y esto es bueno entenderlo porque conforme tú lo entiendas, tú vas a tener más conciencia a la hora que estés tirando tu código. Entonces, como dice el enunciado, o sea, la siguiente figura describe el proceso de compilación y ejecución de un programa Java. Sabe que primeramente utilizamos, ¿verdad?, un editor para escribir programas, lo que hablamos anteriormente, ya sea un editor de texto, sea un IDE, y con eso, o sea, ya creamos el archivito, el punto Java, como tú sabes, el fuente. Entonces, la siguiente fase, obviamente, ¿verdad?, compilar ese programa. Ya, y esto es una sola vez, tal y como establece ahí, one time only. O sea, usted compiló un programa, bueno, ya, a menos que haga cambio después y tiene que volver a compilar. Pero ya compiló es una sola vez. Ahora, como compilado, se consigue el punto class, tal y como muestra la figura. Ahora, lo importante aquí en cuanto a la máquina virtual es que siempre, todo el tiempo, cuando vaya a ejecutar el punto class, siempre va a estar interpretándolo. Siempre va a estar interpretándolo. Hace la interpretación, pues sabe que ahí él lo interpreta y
y realmente hace una conversión, porque convierte ese punto class, que son los bytecode de Java, lo convierte ya al lenguaje de máquina, ¿verdad? Tú sabes que es el que entienden ya los computadores. Ahí en este cuadro no lo voy a explicar mucho porque ahí es más de lo mismo, simplemente con una visión, ¿verdad? En tabla, pero en sí hace alusión a eso, a las fases. Primero, ¿verdad? El punto Java, después el punto class y ya después, o sea, la interpretación, la corrida. En torno a desarrollo Java, o sea, hablamos inicialmente ya de los dos grandes entornos, o sea, en donde siempre casi todo el mundo utiliza, o sea, los IDE, donde hay que detallar muchas cosas. Ahora, ¿qué es un IDE? Tanto que hemos hablado de IDE, es bueno más o menos tener conciencia de lo que es realmente un IDE. El IDE es el entorno de desarrollo integrado de Java, así como dice sus siglas, ¿verdad? Las siglas en inglés. Proporciona un entorno con todas las herramientas necesarias para agilizar la construcción de las aplicaciones. Entre otras cosas, incluye un editor de código con muchas comodidades, como resaltador de sintaxis. O sea, tal y como dije ahorita, o sea, si tú escribes una instrucción mal, pues el IDE ya automáticamente te va a decir que está mal escrita, que falta un punto y coma o que no reconoce esa instrucción, etcétera, etcétera. O sea, que es una facilidad. Es como uno ir depurando su código conforme lo va escribiendo. También tiene lo que es un guide builder para crear las aplicaciones gráficas. Tiene el compilador incorporado, el debugger incorporado, tester incorporado, profiler incorporado y muchas más funciones integradas. O sea, el IDE es un paquete. Ya aquí, en estos gráficos, sí se presenta de manera más detallada las fases. O sea, donde tenemos la primera fase de edición, y en esta, obviamente, que tal y como plantean la figura, o sea, el programa se crea en un determinado editor obviamente que vamos almacenando en discos o nuestras fuentes. O sea, ya la segunda fase de la compilación también hemos hablado, o sea, con esto generamos los códigos byte, ¿verdad? Y almacena, crea un archivo, un código byte, que es el punto class, y también lo almacena en disco, que es el que después ya cuando veamos los YAL y esas cosas, cómo agrupamiento, cómo agrupamos y organizamos la clase, y ahí veremos más o menos cómo se administran realmente esos puntos clase. Viene la parte de carga que no habíamos visto anteriormente, por eso te dije que iba a ser más detallado aquí, y son cosas importantes. Entonces viene esta fase 3, que es el cargador de clases. El cargador de clases lee los archivos .class que contienen código byte del disco y coloca esos códigos de byte en la memoria. Después viene la cuarta fase, que es la verificación, o sea, el verificador de código de byte. El verificador de código de byte confirma que todos los códigos de byte sean válidos y no violen las restricciones de seguridad de Java. Ya finalmente viene la parte de ejecución, o sea, para ejecutar el programa, la Virtual Machine de Java lee los códigos de byte y los compila justo a tiempo. El compilado no crea que hay dos procesos de compilación. No, realmente eso es interpretación. Interpreta y lo convierte al lenguaje de máquina. Es decir, lo traduce en un lenguaje que la computadora puede entender, tal como plantea ahí en la imagen. A medida que se ejecuta el programa, existe la posibilidad de que almacene los valores de los datos en la memoria principal. Ya ahí más o menos ya es una forma de ver de manera más detallada lo que son las fases de un programa en Java desde el momento en que se crea como fuente hasta el momento en que es ejecutado. Porque tú ves que uno lo ve simple, como que, mira, lo que es lo compilé, lo ejecuté, ¿no? Realmente se dan ese conjunto de cosas. Y eso es bueno entenderlo ya para cuando uno tiene 1000 clases, entender cierto comportamiento de nuestra aplicación. Bueno, llegamos a mi primer programa en Java. Ya para ti eso es pan comido. Pero tú sabes, cuando uno prepara estos materiales, lo hace para todo tipo de audiencia, algunos que ya conocen, otros que no han visto nunca Java. Y por eso es importante, o sea,
incluir la parte básica para que el que no conozca pueda entender el lenguaje. Para ti quizás es algo simple, pero el que no lo ha visto, o sea, necesita ver este tipo de cosas, que son los cimientos, ¿verdad? De dónde arrancamos, la base, que es importante. Porque cuando ya tenemos muchas cosas, si tú no entiendes bien los cimientos y la base, se te va a complicar, va a ser muy complejo. Entonces, por eso todo este paso a paso realmente es importante. Entonces, ya ahí, obviamente, como tú sabes, o sea, un programa Java obligado, mandatorio, tiene que tener el método main, porque el método main es el primer método que se ejecuta, el momento de ejecución, runtime, el runtime, o sea, entiende, o sea, el punto de entrada a la aplicación es a través de ese método. Inclusive, el runtime, o sea, por eso la característica de cómo se debe definir ese método, que es exactamente así como está ahí, con, o sea, el public, porque como se lo va a acceder la máquina virtual, pues obviamente necesita un punto de entrada visible. Entonces, por eso que tiene que ser público, estático, porque tiene que reconocerlo, o sea, tiene que reconocerlo mucho antes de que haya un objeto. O sea, es en método de clase, como le llaman, ¿verdad? Debe poder verlo. Y es void, porque al ser el primer método que ejecuta la máquina virtual, no tiene sentido que retorne ningún valor. Bien, y tiene que ser, su argumento debe ser un único argumento, que es un arreglo de, ¿verdad? De string, tal y como vemos ahí. Porque realmente, o sea, cuando yo ejecute y pase parámetros, él debería permitirme aceptar cualquier parámetro que yo le pase, y siempre él lo va a convertir a string. Pero más adelante vamos a ver ya la particularidades del método main. Tenemos un apartado por ahí, porque es la cosa que la gente como que nunca llega a entender bien. La gente comienza a tirar código en Java y lo que ve, mira, método main, que pone método main, mira, a partir de ahí yo ejecuto otro. Pero es mucho más que eso. O sea, y es bueno que se entienda, porque si no se entiende eso, tú no dominas a cabalidad el lenguaje Java, porque ese es crucial. O sea, main es parte del convencionalismo que se llegó para que funcione la cosa en Java. De hecho, si tú, por ejemplo, defines main y, por ejemplo, le pones una letra mayúscula y no te funciona, no te funciona el programa. ¿Por qué? Porque es que en el tiempo de ejecución, a quien andan buscando como punto de entrada de la aplicación que se está intentando ejecutar es el main. Entonces, si tú lo pusiste diferente, así que no sea minúscula completa main, él no lo va a reconocer y va a decir que no puede ejecutar esa aplicación. Eh, el orden del public static sí puede variar. Tú puedes poner static public o public static, eso no importa. Pero el literal con el que tú defines el método main debe ser exactamente así, minúscula, y el parámetro debe ser un solo y debe ser así un arreglo de string. Si tú pones otra cosa, agrega un parámetro, no te funciona la aplicación. O sea, así de importante es conocer esto. O sea, es algo simple, porque tú te lo comentas, lo ves, lo chequeas y te lo aprendes, pero mucha gente no se toma el tiempo para esto, y estas son de las cosas importantes realmente. Entonces, ya en el laboratorio vamos a estar viendo, o sea, vamos ya a crear, ¿verdad? Las clases, las vamos a crear, vamos a ver la interfaz o sea, por lo de nota, por los ID, para que puedan establecer, ¿verdad? La diferencia y las cosas que hay que tomar siempre en consideración, nunca olvidar. Entonces, como te comentaba del método main, y ahí todo lo que yo te estaba comentando, o sea, se plantea ahí.
en este documento. Como dice, como ponemos ahí en Java, cada aplicación debe contener un método main. Este es el punto de entrada de la aplicación y posteriormente desde este será invocado todos los demás métodos requeridos de su programa. El método main debe ser declarado public static void. Lo que yo estaba comentando, hacer el punto de entrada ha de ser accesible desde fuera de la clase en la que se encuentra, ¿verdad? Por eso es público. Además, al ser lo primero que se ejecuta, ha de ser posible su ejecución antes de la instancia del objeto, por eso es estático. Y como consecuencia directa de ser la primera línea de código que se ejecuta, no tiene sentido que tenga un tipo de devolución distinto de void. O sea, no necesita devolver nada, por eso lo ponemos en void, porque realmente no necesita retornar ningún valor, como si fuera una función. El método main ha de nombrarse main, así literalmente en minúscula, ya que a la hora de ejecutar el código, el entorno de ejecución de Java, el Java Runtime, ¿verdad? Busca el punto de entrada predeterminado y el JRE solo sabe que es un método llamado main. Por lo tanto, si no lo encuentra, no puede acceder. Es por ello que puedes considerar main como una palabra clave de acceso. Si la cambia, tu aplicación no se ejecutará. Así de simple. O sea, el método main acepta un parámetro y solo uno, una matriz de tipo string, tal y como estábamos comentando al principio. Esta matriz recoge los valores que introduzca a la hora de ejecutar tu aplicación desde la línea de comando. Da igual el valor que introduzca, el JRE lo transformará en string siempre. O sea, lo que hablamos, palabras reservadas. La palabra reservada, como tú imagino que habrás escuchado por ahí, porque todos los lenguajes tienen su conjunto de palabras reservadas, ¿verdad? Son identificadores reservados predefinidos que tienen un significado especial y no se pueden utilizar como identificadores en tu programa. Por ejemplo, abstract, case, default, extend, if, interface, private, static, todo eso son palabras reservadas porque obviamente son los comandos que tú vas a utilizar y las cosas que vas a utilizar para construir tu código en Java. Entonces no te permite utilizarlo como un identificador, porque cada uno se utiliza para una acción, un propósito ya predeterminado. Por eso no podemos utilizarlo al definir una variable, porque entonces entraría en contradicción con esa palabra. Entonces, pero eso, aunque hay entre un lenguaje y otro, hay algunas cosas que manejan distinto contra la palabra reservada, pero en esencia es lo mismo en todos los lados. O sea, no lo utilizamos como identificadores. La palabra clave, que también, ¿verdad? Es lo mismo que palabras reservadas, se conservan para uso exclusivo de Java y siempre se escribe en minúscula. Y siempre se escriben en minúscula. Java también contiene las palabras reservadas true y false, las cuales son literales booleanas. También se tiene la palabra null, que es el literal que representa una referencia a nada, también es reservada. Ahí estamos incluyendo esa tablita que contiene la lista de palabras reservadas del lenguaje. Ya dándole rápidamente a los operadores aritméticos, la mayoría de los programas realizan cálculo aritmético. Obvio, ¿verdad que sí? Los operadores aritméticos se sintetizan en la figura que mostramos aquí en este slide. Observe el uso de varios símbolos especiales que no se utilizan en álgebra. El asterisco indica la multiplicación, por ejemplo. Sabe que cuando tú estás usando eso en álgebra, tú simplemente para multiplicar, tú pones una variable o sea, al lado de la otra y ya está multiplicando. Eso se puede ver ahí en esa figura que tenemos. O sea, por ejemplo, ahí la figura te muestra que para la operación de suma, te muestra cómo se hace en álgebra, que es igual como se hace en Java. Lo mismo, por ejemplo, en la resta, pero la multiplicación varía. Mira cómo es la expresión algebraica de una multiplicación. Tú multiplicas la variable b por la variable m, pues simplemente pone una al lado de la otra bm y ya está multiplicando. Sin embargo, en Java hay que poner explícitamente el carácter de multiplicación. La división no se expresa poniendo
el divisor y el dividendo uno, ¿verdad?, debajo del otro, sino uno al lado del otro en Java. En álgebra sí es uno encima del otro, pero en Java es uno al lado del otro. Y el residuo, esto es bastante importante, esa función. Mira cómo se hace en, ¿verdad?, algebraicamente con la palabrita mode, mientras que en Java es con el signo de por ciento. Pero en eso no vamos a gastar muchas municiones. O sea, está ahí el material, simplemente lo tienen como consulta. Cualquier parte fraccionaria en una división de enteros simplemente se descarta, o sea, se trunca. No ocurre un redondeo automático. Ahora, para eso, como vimos en el slide anterior, o sea, ya va a proporcionar el operador de residuo, el signo de por ciento que estuvimos hablando, el cual produce el residuo después de la división. O sea, la expresión X, residuo Y, produce el residuo después de que X se divide entre Y. Por ejemplo, si dividimos 7 entre 4, el residuo son 3. Y 17 entre 5, el residuo es 2. ¿Por qué? Porque cuando tú divides 17 entre 5, es a 3 que te da la parte entera. Entonces, ¿cuánto te queda ahí de remanente? 2. Eso es lo que produce esa función. Las expresiones aritméticas se escriben en Java en formato de líneas rectas, tal y como vimos en el cuadro. Los paréntesis son de importancia porque ahí te permiten cambiar el orden de precedencia o de prioridad en el que son evaluadas las operaciones, las variables que intervienen en una, ¿verdad?, en una fórmula, en una operación matemática en Java. Entonces ya con los paréntesis tú puedes variar la precedencia, o sea que hay una precedencia o orden de prioridad según sea la operación. O sea, más adelante vamos a ver un cuadro en el que se ve el orden de prioridad, cómo más o menos se van realizando las operaciones aritméticas. Los paréntesis se utilizan para agrupar términos en las expresiones en Java, de la misma manera que en las expresiones algebraicas. Si una expresión contiene paréntesis anidado, como por ejemplo esa que estamos viendo ahí de A más B por C, todo entre paréntesis con un paréntesis interno para A más B. Obviamente que se evalúa primero la expresión desde lo más interno. O sea, en ese caso sería, primero se hace la suma de A más B y después que se produce esa suma con ese resultado, entonces se multiplica por C. Un ejemplo sencillo ahí de cómo los paréntesis más o menos van variando el orden de prioridad. Aquí ya habla más claramente de la precedencia de los operadores. Bien, la tabla te está diciendo más o menos lo mismo que te estaba diciendo anteriormente, de que, bueno, tanto la multiplicación, la división y el residuo tienen el mismo nivel, ¿verdad?, el mismo orden de precedencia. Y en ese caso, cuando hay una operación que incluye estos tres, pues simplemente se evalúa de izquierda a derecha. En el siguiente nivel de precedencia está la suma. Como plantea ahí, se evalúa después, ¿verdad?, de las operaciones anteriores. Si hay varios operadores de este mismo tipo, se evalúan de izquierda a derecha también. Es una regla general. Y ya el último nivel es la asignación. O sea, esto es importante poder entender todo esto, porque así tú, cuando estés haciendo cálculos, tú vas a poder hacerlo de manera apropiada. Porque si uno olvida esa parte, fácilmente tú crees que estás calculando una cosa, pero estás calculando otra realmente, y va a tener un resultado inesperado. Aquí llegamos a lo que son la toma de decisiones, operadores de igualdad y relacionales. Ahí no vamos a gastar muchas municiones. O sea, eso, como es de uso común en todos los sitios, entonces simplemente la tenemos ahí y está como referencia para que se puedan, verla, utilizar. Más adelante tenemos un ejemplo que vamos a estar viendo ahí más o menos como la igualdad, la diferencia, o sea, todos esos operadores relacionales, cómo se usa y con un conjunto, o sea, con una serie de if. Tenemos un programita, vamos a ver si podemos llegar hasta allá. Todos los operadores relacionales tienen el mismo nivel de precedencia y también se asocian de izquierda a derecha. Eso es importante recordarlo. En la figura siguiente se utilizan 6 instrucciones if para comparar dos enteros introducidos por el usuario. Si la condición en cualquiera de estas instrucciones if es verdadera, se ejecuta la instrucción asociada con esa instrucción if. Eso ya quiere decir que vamos a llegar al programita. Entonces, ahí tenemos ese programa
tal como plantea, eh, comparación de enteros mediante instrucción if, y ahí estamos viendo más o menos cómo funcionan los operadores de igualdad y de relación. Chequéate que estamos utilizando ahí un, un objeto de la clase scanner, que es eso, es entrada por teclado. Chequéate ahí como lo instanciamos, scanner, y le pasamos como parámetro la entrada por defecto Java, que consiste en, recuerda que nosotros también cuando vamos a imprimir cosas en pantalla, tenemos el system out. Asimismo hay un system in para capturar valores por teclado. Entonces, primeramente ahí definimos dos enteros, ¿verdad? Número 1, número 2, y ya simplemente pues invocamos el método nextIn de scanner. Ya cuando invocamos este método, él me pide el dato por pantalla. Fíjate que le pusimos ahí para que le aparezca el mensajito, el usuario se ubique, o sea, sepa que lo que está esperando que se introduzca un valor. Le pusimos ahí, consiste en outprint, imprimimos, escribe el primer valor. Entonces ahí con entrada nextIn, pues se lee ese valor, y una vez introducimos el valor, pues se le asigna a la variable el número que definimos, número 1. Lo mismo hacemos ya para número 2. Leemos el segundo valor y se lo asociamos a esa variable. Entonces, a fin de cuentas, tenemos dos variables, cada una, ¿verdad?, con un valor introducido por pantalla. Y bueno, el programa lo que está es simplemente utilizando los diferentes operadores relacionales y ve más o menos cómo se comporta. Y ya, obviamente, o sea, el primer if me valida la igualdad. O sea, ya cuando sean igual, pues simplemente me va a decir que son iguales. Lo mismo el siguiente if, que me valida cuando son diferentes. En ese caso me va a imprimir que son diferentes los dos operadores. El tercer if me valida si el número 1 es menor que el número 2. El cuarto me valida si el número 1 es mayor que el número 2. El quinto si el número 1 es menor o igual, y el sexto si el número 1 es mayor o igual. Ahí, por ejemplo, yo lo ejecuté y pasé el primer valor un 5, el segundo un 8. Mira ahí cómo él me establece ahí basado en las condiciones. Él imprime de manera condicional. Pero aquí lo importante es ver cómo uno ya hace simplemente la validación entre un número y otro, y simplemente utiliza los operadores de relación. Entonces, vamos a ver eso corriendo directamente para finalizar por hoy el programita. Puedes ver el eclipse ahí. Sí, lo veo. Fíjate, como yo lo ejecuté, ahí como me está pidiendo que escriba el primer valor, qué sé yo, imprimo 80, me pide que introduzca el primer valor, le pongo 80, el segundo valor 95, y ahí me produce la salida. Me dice que ahí validó el primer if, me dijo, ¿son iguales? No, entonces no se imprime esto porque no son iguales. Valida el siguiente if, de la línea 21, ¿son diferentes? Ahí lo imprime porque son diferentes, ¿verdad? Tuve ahí 80 diferentes a 95. Entonces en este, valida si número 1 es menor que número 2, es verdadero, ¿verdad? Porque 80 es menor que 95, entonces me dice 80 es menor que 95, porque me imprimió eso, se dio la condición. En el cuarto no se da la condición, porque 80 no es mayor que 95. En el quinto se da la condición, porque 80 es menor o igual, ¿verdad? Por eso escribí ahí 80 menor que 95, y en el último i no se imprime nada porque no se da la condición, porque 80 no es mayor o igual a 95. Si yo lo ejecuto de nuevo y digo 50 y 50, ya ahí va a imprimir cosas distintas. Primero me va a imprimir la igualdad porque son iguales, no me va a imprimir la diferencia porque no son diferentes, y me va a imprimir que no me va a imprimir ahí en menor porque no es menor, 50 que 50. Tampoco es mayor, pero sí me va a imprimir cuando diga que es menor o igual y cuando es mayor o igual. Entonces, eso es un ejemplito sencillo, simple, para ver cómo yo uso mis operadores relacionales. Aquí utilicé el de igualdad, el de, ¿verdad?, diferente, la diferencia, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Bueno, con esa basecita vamos a poner una serie de ejercicios para el laboratorio del próximo martes, en donde vamos ya a poner cositas más complejitas ahí, pero
Más complejo porque esto es sumamente simple, pero realmente va a seguir siendo simple porque esos operadores son realmente es fácil, pero es bueno que se practique para que eso le quede ahí. Yo le voy a compartir el material para que los que no pudieron asistir puedan leerlo, ¿verdad? Y les sirva de referencia para el laboratorio. Porque ya como hablamos aquí, ya no, o sea, no, en el laboratorio no voy a volver a repetir la parte teórica, o sea, yo deben de leer eso que estuvimos viendo por acá. Presentártelo a ti fue más rápido porque como tú conoces, si hubiese estado la audiencia completa hubiese tenido que ir más lento porque yo sé que quizá los otros no están al mismo nivel. No sé, ellos no han dicho nada, probablemente sí, pero nada, o sea, yo entiendo que ellos leyendo esto como es, esto es parte básico, sumamente simple, creo que podemos participar en el laboratorio y poner cosas que le agreguen valor. No sé si tú tenías algún comentario, ya para cerrarlo por hoy. No, todo tranquilo. Bueno, muchas gracias, Josué, por participar hoy. Nada, nos vemos el martes, si Dios quiere.